Estamos entrando en el espacio de la conexión atípica, el programa que reconoce a las personas que tienen formas de percibir, pensar y vivir que desafían lo que se considera normal. ¿Sabes? No todas las mentes funcionan igual y no todas las vidas se explican desde el mismo molde. Yo soy Virginia, tu conexión con la diferencia. Hoy abrimos este programa para entender la neurodivergencia en la vida diaria, lo que es, lo que no es y lo que cambia cuando lo nombras. ¿Cuántas veces te has sentido diferente? No como algo bonito, sino como algo que pesa. Diferente porque te cuesta entender ciertas cosas cuando estás con otras personas, porque el entorno te invade a nivel físico y sensorial, literalmente, porque mantener el ánimo te cuesta más de lo que se ve, o porque haces un esfuerzo enorme por funcionar y aún así terminas agotada. Y lo más duro no es el cansancio, lo más duro es llegar a esa conclusión automática. El problema soy yo. Hoy quiero abrir otra posibilidad. Y si el problema no fueras tú, sino un sistema que define lo normal de forma tan estrecha que deja fuera a demasiada gente. Si te quedas aquí hoy, lo que voy a intentar hacer es esto. Darte un marco que ordene, que explique y que sirva. Para empezar bien, vamos a hacer 3 cosas. Primero, te cuento qué es la conexión atípica y para quién está pensado este espacio. Después, aclaramos 2 palabras que lo cambian todo: neurodiversidad y neurodivergencia. Y por último, lo aterrizamos con ejemplos, tipos de neurodivergencia y el coste invisible de lo atípico cuando toca adaptarse más de la cuenta, que suele ser siempre. Al final te dejaré una clave práctica para que no te lleves solo ideas, sino algo aplicable. La conexión atípica nace para abrir esta conversación con 2 cosas a la vez: claridad y respeto. Para quienes han vivido durante años con una sensación sorda de desajuste, en plan, no pertenezco del todo, algo no cuadra, me esfuerzo y no alcanzo. Y también para quienes conviven con alguien atípico o lo sospechan, en la familia, la pareja, alumnado, equipos de trabajo, los amigos, y quieren entender sin infantilizar, sin juzgar y sin simplificar. Esto no es autoayuda, no es un manual para arreglarte, básicamente porque no lo necesitas. Es un espacio para entender qué nos pasa, por qué nos pasa y qué cambia cuando dejas de explicarte desde la impresión de que tienes un fallo y no sabes cuál. Spoiler, no cambia nada, pero cambia todo. Antes de entrar en conceptos, te digo por qué estoy yo aquí hablando de esto. A mí me diagnosticaron en la adultez hace poco. Después de años de altibajos emocionales, distimia, diagnósticos de depresión y de empeñarme en llevar una vida como la de todo el mundo, estudiar, trabajar, formar una familia, ser profe y acompañar a niñas y niños en sus procesos de aprendizaje, dirigir equipos educativos, lo que es la vida de cada uno de nosotros en el estilo de cada cual. Pero yo tenía una forma distinta de funcionar. No lo sabía, no me daba cuenta, no me conocía.
Cuando me identificaron como lo que antes se conocía como síndrome de Asperger dentro de la condición del espectro autista, una etiqueta que históricamente se ha explicado mal y a veces con muchos prejuicios, eso me produjo cierto alivio, aunque al principio me costó reconocerme en una idea distinta a quien yo creía que era durante toda mi vida. Es verdad que llevaba tiempo atando cabos que nunca había relacionado, pero nunca me lo había planteado como una posibilidad. Y sin embargo, fue la primera vez que mi historia empezó a encajar. No fue una revelación milagrosa, no hubo fuegos artificiales, fue algo más serio y más útil, un punto de inflexión, un lugar desde el que mirar mi vida con más claridad desde el pasado hacia el futuro. Y por eso nace este programa, para acompañar a quienes pueden estar en algún punto crucial, buscando las palabras adecuadas para nombrar lo que pasa, lo que son. Si faltan palabras, lo que suele sobrar es desencuentro. Y por eso a veces no entendemos lo que sentimos, porque no tenemos las palabras justas para nombrarlo. Es importante para conectar con la diferencia que hoy dejemos claros esos dos términos que te he dicho al principio y que se confunden fácilmente, neurodiversidad y neurodivergencia, que se parecen, pero no son lo mismo, y entenderlo cambia cosas. La palabra neurodiversidad se empezó a usar en los 90, impulsada por Judy Singer, socióloga australiana y autista. Y la idea es simple, pero radical. La diversidad neurológica es parte natural de la condición humana. Dicho de otra forma, no hay una sola forma correcta de tener un cerebro. Hay muchas maneras de percibir, procesar, aprender, socializar y sentir. Y son reales y son legítimas. La neurodiversidad no se diagnostica, se constata, como la biodiversidad existe. Ahora bien, dentro de esa diversidad hay personas que se alejan de lo que se considera norma. Y ahí aparece la otra palabra, neurodivergencia, que significa personas que funcionan de forma diferente al estándar esperado. Y no es un insulto, no es una excusa y no es un error. Es una descripción que engloba la existencia de diferentes condiciones fuera de lo típico. ¿Te has sentido alguna vez fuera del ritmo general, como si el mundo tuviera un mapa y tú tuvieras otro mapa escrito en élfico? A cualquier persona le ha podido ocurrir esto, pero es que a algunos les pasa constantemente. En este momento toca hacer una aclaración breve porque hay mucha confusión circulando. Ser una persona de cualquier condición asociada a la neurodivergencia no significa soy especial más allá de lo especiales que somos todos, ni significa soy incapaz. Significa mi cerebro procesa de otra manera y eso tiene consecuencias en atención, regulación, comunicación, sensorialidad, energía y vida social. Y esto es importante. Que sea diferente no lo convierte automáticamente en problema. El problema realmente aparece si el entorno solo admite una forma de funcionar y todo lo demás lo convierte en fallo. Con este marco claro, ahora sí, pongamos ejemplos concretos. Cuando hablamos de neurodivergencia, hablamos de perfiles como autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, discalculia, síndrome de Tourette, altas capacidades, y también de sistemas nerviosos moldeados por experiencias intensas, como los de aquellas personas que sufren trauma complejo o que pasan por trastorno de estrés postraumático. De todas estas condiciones hablaremos un poco más en otros programas. Y sí, muchas personas son neurodivergentes por más de una razón. A eso se le llama comorbilidad, o como a mí me gusta decir, coexistencias. En todo caso, quédate con una idea clave. No estamos hablando de manías ni de caprichos. Estamos hablando de formas distintas de procesar el mundo y lo que nos sucede en él. Y lo que marca la diferencia muchas veces no es solo el rasgo, es el choque entre tu sistema nervioso y un entorno que no está diseñado para ti.
Ese entorno que, por ejemplo, ha creado una cultura alrededor del comportamiento humano de la que te voy a desmontar 3 mitos que hacen daño a todas las personas, pero mucho más duramente a nosotros que vivimos con nuestro procesamiento atípico. El primer mito: si puedes hacerlo a veces, puedes siempre. No, porque lo que cambia no es la voluntad, es la energía disponible. El segundo mito: si por fuera no se nota, no es para tanto. Muchas neurodivergencias son invisibles y por eso el coste es interno. El mito 3: si eres inteligente no puedes tener dificultades reales. Vale, pero es que inteligencia no es regulación, no es descanso y no es tolerancia sensorial. Y con esto llegamos a la parte que explica tantas biografías en las que aparece el diagnóstico en la edad adulta, porque a menudo nadie lo ve. Hay muchas personas neurodivergentes que no parecen neurodivergentes, no porque no lo sean, sino porque aprendieron sin darse cuenta a camuflarse, a simular lo que se espera que hagan. Y en esto son especialmente buenas las niñas y las mujeres. Actuar como si entendieran reglas sociales que sienten confusas e incorporarlas con rigidez a las conductas deseables porque les hace falta estructura. Y a veces lo hacen tan bien que nadie lo nota, excepto ellas. Luego, y me incluyo porque claro que me ha pasado a mí también, terminamos el día hechas polvo sin saber por qué, después de haber sido funcionales por fuera y mantener el tipo por dentro. ¿Te suena? Y si nadie te da una explicación buena, acabas haciendo lo de siempre, responsabilizarte como si fuera un problema de tu carácter. No, a veces lo que falla no eres tú. A veces lo que falla es el marco desde el que construiste tu forma de ser, porque creías de un modo subconsciente que no había otra opción. Te pongo un ejemplo muy reconocible. Un día aparentemente normal. Haces lo que toca desde que te levantas por la mañana. Cumples, respondes, sonríes, atiendes. Pero vas acumulando microimpactos. Luces, ruido, cambios de planes, interrupciones, conversaciones ambiguas, exigencias sociales, prisas. Y llega un momento en el que no te pones nerviosa. Lo que pasa es que tu sistema llega a su límite. Y cuando llegas a casa no estás dramática. Lo que estás es saturada o saturado. Y llevas años sin explicación. Lo traduces como culpa. Soy débil, soy intensa, no valgo. Te lo resumo en una frase. Grábatela. La adaptación inconsciente y constante produce daños que afectan nuestra salud física y mental. Una afirmación que nos conduce a muchas cuestiones desde el punto de vista social, como por ejemplo, lo que significa incluir de verdad. ¿Significa que todos debemos ser normotípicos? Esta pregunta nos lleva al minuto activista que vamos a tener en cada programa. En el primer episodio se lo dedicamos a la inclusión de la neurodivergencia en la sociedad. Inclusión es una palabra que se ha puesto bastante de moda. Vamos a hablar de este término respecto a lo que estamos hablando en concreto. Incluir la diferencia no es actuar en plan te tolero. Inclusión es te entiendo lo suficiente como para no hacerte daño sin darme cuenta. A estas alturas del programa estaremos de acuerdo en que lo atípico no necesita permiso ni dar pena. Necesita flexibilidad de contexto en casa, en la escuela, en el ámbito laboral y en el ámbito social. Ajustes razonables y respeto. Tenemos mucho que contar y habrá mucho bueno que contar también. En resumen, hemos nombrado el fenómeno. Existe la neurodivergencia invisible y está en nuestra vida cotidiana. Hemos dado lenguaje, hemos dado vocabulario, palabras justas para nuestra caja de los tesoros, neurodiversidad versus neurodivergencia. Hemos creado un mapa de tipos de neurodivergencia, hemos visto que puede haber coexistencias y que el mayor problema es el choque con el entorno. Y además hemos visto que la inclusión debe partir de la comprensión suficiente para no dañar. Para terminar, te dejo una microherramienta para cerrar con algo aplicable. Hoy, al terminar el día, pregúntate una sola cosa, sin juicio y sin moralina. ¿Qué fue lo que más energía me robó? ¿Y qué fue lo que más me reguló? Solamente eso.
Repítelo durante toda la semana. Identificarlo es el primer paso para conocerte mejor y cuidarte con inteligencia. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Si algo se removió, si algo se nombró, si algo se recolocó, entonces esta conexión ya empezó a producirse. Recuerda, lo atípico necesita hacerse visible para ser entendido. En el próximo programa hablaremos de la alta sensibilidad. Y si quieres seguir conmigo en otros espacios, me encontrarás en Instagram, TikTok y Facebook como Conecta con la Diferencia. Hasta entonces, cuida tu energía, tu tiempo y tu forma única de estar en el mundo.